Que la banca siempre gana, lo sabemos desde que los reyes dejaron de endeudarse ellos en su nombre para ganar imperios y entendieron que era mejor endeudar a los súbditos. Nadie podía imaginar que al final podía ser peor un banco nacional que una banca del monarca. Unos vivían en la opulencia y otros pagaban la cuenta. Bancos, aristócratas y corruptos siempre han cenado en la misma mesa. También en eso los Borbones han sido expertos. Lo que no podíamos imaginar es que batiera su propio récord en 2022 con unos beneficios netos de 20.850 millones de euros. Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja obtuvieron un 28% más de beneficios que en 2021, casi 21.000 millones en un escenario inflacionista, es decir, donde a la gente que recibe un salario mínimo, pese a ser más alto, las cosas le cuestan más caras y bajo la espada de Damocles de una nueva recesión. El Banco Central porque las cajas están llenas en esas fechas. No, estoy hablando de robar muchísimo más dinero. Estoy hablando de abrir nosotros un banco. Ay, qué razón tenía Bertolt Brecht cuando se preguntaba si no sería más honrado robar un banco que fundarlo. Para que os hagáis una idea, gracias a las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo, cada hora la banca española ingresa más de 8 millones en intereses, mientras cobra a sus clientes casi 3 millones en comisiones. Los bancos no han trabajado de más, ni han puesto en marcha nada ingenioso, solamente aumentan sus ingresos porque el aumento de la cantidad de dinero que implica subir los tipos de interés les sube la cantidad de dinero que mueven por hacer lo mismo que hacían. Pero claro, ahora hacen caja por la cara. 21.000 millones de beneficios. Unos datos aún más sangrantes si tenemos en cuenta que en España 77 personas son desahuciadas cada día por no poder pagar un alquiler o una hipoteca. 375.592 desahucios entre 2015 y 2021, mientras el rescate a la banca nos costaba a todos los españoles 101.500 millones de euros. Unas ayudas a fondo perdido. ¡Hala! Pues según el Banco de España, solo vamos a poder recuperar en torno al 14%. Estos son los patriotas, que se rasgan las vestiduras cuando el gobierno propone un impuesto que apenas significa el 5% de sus ganancias netas. ¡Mucha pulserita de España! Pero los beneficios de la banca, que no se toquen. Los bancos van a repercutir ese impuesto. Y lo van a repercutir bien en incremento de las comisiones que cobran a los clientes, bien en incremento de los tipos de interés en los préstamos, bien en la disminución de retribución de los ahorros. Encabeza este vergonzoso ranking despiadado de beneficios el Banco Santander de Ana Botín con 9.605 millones, un 18% más que el año anterior. No me extraña que de esos 9.605 millones alguien le haya propuesto dedicar los 605 a acabar con las fuerzas políticas que quieren que paguen más impuestos. Así y todo, les quedarían 9.000 millones. El siguiente en la lista es el BBVA de Carlos Torres, con 6.420 millones, un 38% más que en 2021. Pone en la saca de los Ferreras, de las Ana Rosas, Vallés, Gris y compañía los 420 millones de la ñapa. A esos más de 16.000 millones del Santander y el BBVA hay que sumar los 3.145 obtenidos por CaixaBank, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, que creció un 29,7% más que el año anterior. 145 millones. Por detrás de estos tres gigantes se encuentra el Banco Sabadell de nuestro inefable Josep Oliu, aquel que quería un Podemos de derechas. Tienes 859 millones de beneficio. 59 para los coleguitas. El Bankinter, que ganó el año pasado 560 millones, sin contar las plusvalías por la salida a bolsa de Línea Directa. Y por último, Unicaja Banco, que se embolsó 260 millones, un 88,9% más que en 2021, sin contar los beneficios extraordinarios de su fusión con Liberbank. Sin exigirle demasiado a los que solo han ganado 260 millones o 560 millones, si sumamos lo que sobra, hablamos de más de 1.000 millones, para que nadie les toque las narices. Estarán frotándose las manos Vallés o Pablo Motos, por si les cae algún bono. Luego que si no salen determinadas noticias en los medios, bueno, quizá Javier Ruiz,
pero al final lo echaron del programa basura de mi querida amiga Ana Rosa Quintana por contar estas cosas. ¿Sabes que en el mundo no hay nadie que tenga más de 100 millones de dólares y haya hecho su fortuna honradamente? Fíjate en las fortunas familiares, los Vanderbilt, los Carnegie, los Getty, los Morgan, los Hearst, los Rockefeller. Volvamos al corazón del asunto. Cualquier persona humilde se preguntará, ¿por qué estas ganancias están desorbitadas cuando yo no puedo llegar a fin de mes? ¿Cómo los bancos pudieron multiplicar sus beneficios tras una pandemia y en plena guerra de Ucrania? Uno de los motivos, como decíamos, es la subida de los tipos de interés que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo. El margen de intereses, que tradicionalmente ha sido la principal vía de negocio de la banca, o sea, la diferencia entre lo que ellos pagan por lo que les presta la gente o por los préstamos del Banco Central Europeo y lo que ingresan como réditos por el dinero que ellos prestan. El negocio tradicional de la banca. Esa diferencia se duplicó a lo largo de 2022. Los 100 euros de subida de tu hipoteca, que a ti te asfixia, a ellos les hace millonarios. Y a ellos es verdad que no les hace falta, pero tú ya sabes, la ley de Herodes, eso que rima con te jodes. Los 100 euros tuyos, los de tu vecina, los de tu compañera de trabajo, unas ganancias en torno a los 10.000 millones que podrían subir a los 17.000 millones en 2023, si el Euribor supera la barrera de los 4 puntos. ¿Pero usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española? No, no lo sabe. Han perdido 100.000 millones de euros en valoración de sus acciones, más 70.000 millones que han hecho de ampliaciones de capital. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. Claro que hay una versión oficial de esta multiplicación de beneficios. ¿Cómo no van a explicarse? Siempre hay una versión oficial. El fuerte crecimiento de la actividad comercial, una buena calidad de los activos, el control de los costes, todo eufemismos para evitar decir que durante 2022 subieron las comisiones. Nos cobran más por cualquier cosa que hacemos con el banco, aunque te lo hagas tú por internet. Al tiempo que cerraban más de 1.420 oficinas y despedían a 18.000 empleados. Que se lo digan a los miles de ancianos que ya no pueden ir al banco porque han cerrado la sucursal, incluso han quitado el cajero. Resumido, que los ERES, los cierres de sucursales y las jubilaciones millonarias de sus directivos van a cuenta de nuestros bolsillos. Pero vamos a ver, no se les rescató durante la crisis y se gastaron el dinero en subirse el maldito sueldo. Y luego, claro, se quejan cuando alguien recuerda que hay mucho imbécil al que le están robando y encima está votando a los ladrones. Seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos. Mantener una cuenta en un banco ha subido de media 34 euros. Y no puedes no tener una cuenta en un banco. Y a ver, las cosas que son obligatorias, ¿por qué te tienen que costar un pastizal? El Instituto Nacional de Estadística sitúa el aumento general interanual en un 10,6%, un negocio altamente rentable, que acaba suponiendo casi la mitad, del 40,4% de los ingresos de una entidad bancaria. Según datos de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, CaixaBank ya iguala al Banco Santander en cuanto al precio de las comisiones, pasando de cobrar 60 euros por mantenimiento de cuenta a 240 euros anuales. ¿Es legal que los bancos aumenten el cobro de comisiones de una forma tan abusiva? Según el propio Banco de España, sí, pero siempre que avisen y que informen al cliente adecuadamente para que así puedas comparar. En realidad, da igual con quién lo compares, porque todos son prácticamente iguales. ¿Y para quién trabaja el Banco de España? Pues para el empleo y la redistribución de la renta. Los que trabajan en el Banco de España son los mismos que trabajan antes o después en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en Lehman Brothers, en Goldman Sachs, en el Santander o en el BBVA, que parecemos tontos. A todos esos no les votas en las elecciones. Bueno, en verdad, cuando votas al bipartidismo, en verdad, sí les estás votando. Y al rey, al que tampoco votas, ese también, con los bancos, hace su parte. Suben el precio de las comisiones al tiempo que rebajan la calidad del servicio. La gran banca acabó el ejercicio 2022 con 10.860 oficinas, 12.280 había en 2021, 1.420 sucursales menos en un año. Unos recortes dramáticos para las personas mayores, dramático en el medio rural, pensionistas que no pueden cobrar su jubilación al no tener ninguna oficina bancaria en su pueblo. Ay, y luego votarán a los ladrones.
Un recorte salvaje de servicios que acabó con 9.243 puestos de trabajo, un 6,8% menos de empleados que en 2021. Un recorte que no alcanza a la cúpula directiva. En España, pese a los recortes de los bonus por el COVID y algunas donaciones, Ana Patricia Botín del Santander cobró el año pasado casi 7 millones de euros. Su homólogo en el BBVA, 4. Casi 3 el consejero delegado de CaixaBank. Capitalistas en los beneficios, pero socialistas en las pérdidas. Cuando hay algún problema, que venga el Estado, es decir, todos, y les salvemos. Lo dijo Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos durante la crisis de 2009. A veces es conveniente aplicar el socialismo. A veces me pregunto si no nos merecemos lo que nos pasa. Como cuando Mariano Rajoy y Luis de Guindos rescataron a los bancos en 2012 y encima nos vendieron que no iba a costar ni un euro al contribuyente. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado. Años después, las cifras no dejan lugar a dudas. Según datos de Eurostat, 41.330 millones de crédito europeo pendientes de amortizar, 41.000. 73.138 de déficit total acumulado, si sumamos los 35.000 millones que el Banco Malo, la Sareb, ha endosado al Estado. Por cierto, el número 2 del Sareb se ha ido a trabajar para un fondo buitre que gana dinero con estos inmuebles. Si a estas cantidades le sumamos los 14.750 millones de euros de las preferentes, pues tenemos la mayor estafa de la historia de España, así de clarito. Y el pobre Pablo Casado, señalando la calderilla del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Pero ni eso, Casado, ni eso. Sí. Sigue cantando. La patente de corso de la banca alcanza también a la agencia tributaria, gracias al descuento de la DTA, acrónimo de Deferred Tax Asset, activos fiscales diferidos, en inglés. Un artilugio contable aprobado vía decreto en 2013, en los tiempos del Partido Popular. ¿Y para qué sirve? Pues permite a la banca considerar pérdidas contables las fusiones, los ERES, el cierre de oficinas y hasta las prejubilaciones millonarias de los directivos. Unas rebajas en el impuesto de sociedades que les permitió desgravarse el año pasado 4.031 millones de euros. Un chollo que reducirá notablemente su factura fiscal, nada menos que hasta 2032. Como pasa con la justicia, Hacienda no trata a todo el mundo igual. Y que el PP ha usado a la agencia tributaria para perseguir a adversarios políticos, ¿qué decir? Ayer hicimos la declaración, con trampilla, ya sabes, para no tener que pagar. Claro, para no tener que pagar. Para no tener este colegio, ni universidades, ni formación. Para no tener. ¿Cómo explicar a un contribuyente de a pie que cobre una nómina y que paga religiosamente sus impuestos y no puede desgravarse nada? Que con tantos beneficios el Banco Santander solo pagara 112 millones al fisco en 2021. Que CaixaBank pagara 128 millones. El BBVA 183 y el Banco Sabadell solo 36. Con la calculadora en la mano te darás cuenta de que algo falla en este país. Porque si los que han ganado más de 21.000 millones al año no pagan los impuestos que les corresponden, pues claro, luego vamos a seguir necesitando las maquinitas contra el cáncer de Amancio Ortega, aunque no funcionen. Amancio Ortega, que por cierto, de ingeniería fiscal, también sabe un rato. Afortunadamente, no todos los ricos son igual de egoístas y algunas, como Ana Botín, ponen la calefacción de su casa a 17 grados en solidaridad con el pueblo ucraniano. ¿Por qué muchos medios de comunicación miran para otro lado ante estos abusos? ¿Tendrán algo que ver las acciones que el Banco Santander tiene en el Grupo Prisa y Vocento? ¿Cómo van a hablar largo y tendido en la cadena SER en El País o en El Mundo o en La Razón o en La Vanguardia de los 19.440 millones de euros en activos fiscales diferidos que tiene el Banco Santander? ¿Cómo van a publicar el ABC o el Correo algo que tenga que ver con la familia Ibarra o que perjudique al BBVA? Nunca oirás una crítica en Antena 3 contra el Banco Sabadell, porque en el Consejo de Administración de A3 Media se sienta Aurora Catá, consejera del Sabadell desde 2015. ¿Y tú crees que le van a dar un premio a Vallés si se pasa de la raya opinando? Más de 220.000 consumidores han denunciado abusos de sus bancos en la última década. Y no os habréis enterado por ninguno de estos medios de comunicación.
En 2021 las reclamaciones por hipotecas y tarjetas se dispararon un 61%, pero eso no es noticia para ninguno de ellos porque es el poder de la banca. Por eso algún partido político decidió no pedir dinero a los bancos y financiarse por otro lado, con la gente. El poder político y mediático del sector financiero limita de una manera muy marcada el desarrollo democrático de un país. España es uno de los países de la OCDE donde la banca pública está menos desarrollada y donde el Banco de España es en realidad un gran lobby de la banca privada. Con estos mimbres, no sería extraño que en 2023 llegaran a los 40.000 millones de euros de beneficio. 40.000 millones. El padre del neoliberalismo, Friedrich Hayek, dijo que la mejor manera de dinamitar el Estado social era entregar el poder político a las finanzas y luego las finanzas a un poder supranacional. Así la gente, cuando estuviera en el hoyo, no sabría bien a quién echarle la culpa. Si no le pones nombres y apellidos a los culpables, ¿por qué no llamas democracia?